Bienvenidos al capítulo 1 del mundo conectado. En este primer capítulo vamos a introducir algunos conceptos importantes que tienen que ver con el mundo de la cartografía. Desde la antigüedad, las personas, las poblaciones, los habitantes buscaban de alguna manera registrar cuáles eran las principales características, el tamaño y la ubicación de los territorios y hacían todo lo posible por explorar para poder conocerlos. Esta es una disciplina que se denomina cartografía, que estudia los distintos métodos para representar la superficie terrestre y su origen tiene de alguna forma en la época de los griegos, con los estudios a partir de los conocimientos matemáticos y astronómicos. Esta disciplina, la cartografía, ayuda a través de diferentes técnicas la observación, la graficación y la ubicación de los distintos territorios. Existen varias herramientas cartográficas. La más habitual, más conocida, son los mapas. Los mapas son representaciones gráficas de amplias porciones de territorio. Estas representaciones gráficas nos permiten identificar a través de un plano, de un papel, digital o físico, características de los territorios, como por ejemplo las fronteras a través de una línea, comúnmente negra, a través de una línea celeste de cuáles son los ríos, puntos o círculos de ciudades que pueden ser también capitales de países. También tenemos otras herramientas cartográficas. Los mapas pueden ser, por supuesto, no solamente políticos, sino también los mapas nos permiten conocer las distintas alturas que tienen los territorios a través de mapas de relieves. Una segunda herramienta cartográfica son las fotografías aéreas. Las fotografías aéreas nos permiten tener una mejor aproximación de cuáles son las características de un territorio visto realmente desde arriba de la Tierra, a una distancia considerable, realizada casi siempre por aviones y en los últimos años a través de drones, que son vehículos aéreos no tripulados. Esto nos permite conocer en detalles algunas características, por ejemplo, de qué sucede con los cultivos, la extensión de los cultivos, las superficies cultivadas. Nos permite comprender un poco mejor qué sucede en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las divisiones, las calles, áreas inundables de una ciudad, etc. Y tenemos una tercera herramienta cartográfica que son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos darían una mayor porción, mejor dicho, de lo que es la Tierra. O sea, es mucho más grande la visión que se puede sacar, la porción que podemos ver que a través de las fotografías aéreas. Los satélites tienen determinados sensores que reciben, que capturan en particular la energía que es irradiada por los distintos objetos en la Tierra y a partir de eso envían señales a lo que es nuevamente a la Tierra, a lo que sean las bases en la Tierra, y esos a través de distintos procedimientos se transforman en imágenes que nos permiten observar grandes porciones de la Tierra de una mejor forma, más allá de lo que es lo visual o a través de las fotografías aéreas. Uno de los elementos interesantes de la cartografía, principalmente a través de lo que es un mapa, es conocer que se utilizan escalas. Las escalas son tan solo y simplemente una relación entre las dimensiones reales del territorio y el tamaño que tiene la imagen. Esto lo encontramos en todos los mapas simplemente a través de una sigla, de unas letras, unos números en particular, que dice 1, 2 puntos, por ejemplo, igual a 5 millones. Quiere decir que un centímetro es igual a 5 millones de centímetros, que es equivalente un centímetro a 50 kilómetros. Esto nos permite, nos ayuda justamente a establecer relaciones de distancias, en particular entre países, continentes, ciudades, etc. Algo también interesante, digamos, muy útil para entender cómo poder medir y dónde entender qué pasa dentro de lo que es un mapa, es conocer la existencia de paralelos y meridianos. Los meridianos nos permiten ubicar a través de sus coordenadas, mide la longitud que se mide de este a oeste, siendo justamente la más famosa de las longitudes, que es la longitud cero, donde se parte, que también nos sirve como uso horario. Y esta longitud se cruza con la latitud, de alguna forma se hace una cruz, ¿no? Una unión, y eso nos permite establecer a través de distintos grados
nos permite establecer el punto donde tengo una ciudad, un país, una determinada característica del territorio y compararla con otro. En el caso de los paralelos miden justamente la latitud, se miden de norte a sur, y el más famoso es el Ecuador, que es justamente el grado cero. Después tenemos en el grado 20 el trópico de Cáncer en el sur del Ecuador y el trópico de Capricornio en el grado 20 superior, digamos, hacia el norte del Ecuador. Estamos en un mundo de países, ¿no? Cuando vemos un mapa, una cartografía, un mapa tradicional, un planiferio, nos encontramos con países. El mundo está dividido en países, también se lo llama estados-nación. ¿Cuáles son las características para poder hablar de un estado? Para poder hablar de un estado es necesario primero que exista el territorio. Territorio que de alguna forma sea aceptado por sus vecinos, que este es un territorio que se diferencia de otro, que podemos establecer los límites. Tiene que haber una población asentada en ese territorio que nos digan que pertenece a esa población de ese territorio. Tiene que haber un orden jurídico que permita entender cuáles son las leyes sobre las cuales se maneja la población y su relación con el territorio. Y por último, una administración, o sea, un gobierno que administre estas relaciones entre lo que son las leyes, la parte jurídica, la población y el territorio. Por supuesto, hablábamos de que estos países, estos estados-nación, tienen que tener ciertas características y esas características tienen que ver con el territorio. Y cuando hablamos del territorio, tiene que haber límites. Este es mi territorio, este no es mi territorio. Tiene que estar de alguna forma acordado con quienes son sus vecinos, que es tuyo y que es mío. Por lo tanto, estos límites, estas fronteras son los que se conocen como los límites internacionales, que son líneas imaginarias. Al lado de cada una de estas líneas imaginarias o límites internacionales son los que se denominan zonas de frontera. Las zonas de frontera son esos espacios de territorio que de alguna forma tienen un importante intercambio comercial y cultural. Es decir, bienes de un lado, bienes y servicios de un lado, se compran o se venden de acuerdo a las características económicas del país, se venden o se compran en relación al país de al lado. Y hay una importante mimetización, unión, digamos, cultural, y a veces hasta un país hablando un idioma y otro hablando otro idioma, terminan las zonas de frontera hablando los dos países los dos idiomas. Las entradas y salidas de un territorio a nivel nacional se realiza a través de lo que se conocen como los pasos internacionales o fronterizos. Que obviamente están las personas adecuadas de migraciones, que son los que permiten que una persona salga y que una persona entre en un determinado territorio nacional. Es importante también destacar que los estados no se formaron todos en la misma época. Tenemos los países europeos que se formaron hace muchos años y después colonizaron América. América es mucho más joven y esto de alguna forma lleva a observar también que tenemos cambios en los mapas desde el punto de vista político, es decir, no se mantienen los mapas actuales eternamente, sino que han ido modificándose, principalmente por las guerras, ¿no? Los conflictos que cambian las fronteras, van siendo dinámicas y esto de alguna forma va cambiando la forma en que vemos un mapa político. No todos los países se armaron en el mismo momento, sino que van evolucionando y a veces colonias se descolonizan y al revés. Algunas que no son colonias obviamente pasan a ser colonias o aparecen a partir de una guerra varios países nuevos, en particular dentro de determinadas zonas. La globalización. La globalización es un proceso primero creciente, que sigue, digamos, de alguna forma creciendo constantemente, es de conexión, integración y principalmente interdependencia. Es decir, de alguna manera entre poblaciones, territorios y gobiernos. No es que estamos separados, sino que parecemos cada día todos muchos más iguales. Esto empieza a desarrollarse principalmente a fines del siglo XX, a partir de las mejoras en la información, en los sistemas de información y en la comunicación, como así también el abaratamiento de los medios de transporte. Y esto de alguna forma permite, junto con el libre comercio, con la reducción, digamos, de los impuestos a lo que es de alguna forma la movilidad de bienes y servicios, a que todos podamos acceder de una forma mucho más sencilla a lo que ocurre, digamos, en el resto del mundo. Hoy, a través de Internet, uno puede comprar en cualquier parte del mundo, cosa que obviamente antes no existía. La globalización nos muestra como que somos todos mucho más parecidos, mucho más unidos,
y no tanto como antes, donde cada uno tenía sus propias idiosincrasias, sus propias normas, sus propias formas de hacer las cosas a nivel local. Esto de alguna forma también se fue incrementando, se fue de alguna forma fundamentando a través de la existencia de empresas que producen bienes y servicios, pero no a nivel solamente local, sino a nivel de más de un país. Son los que se conocen como empresas transnacionales o multinacionales. Trabajan en varios países, pero tienen una característica muy, pero muy importante, que es en particular de que esas empresas transnacionales no producen y venden en un solo país, sino que producen una parte en algún país o una etapa de su producción en un país, otra parte en otro, y terminan a lo mejor vendiendo en otro lugar totalmente distinto. Y esto obviamente produce ganadores y perdedores. Esto significa que de alguna manera estos cambios en la localización tienen un impacto importante en el empleo. Cuanto más estas empresas se localizan en determinadas zonas porque tienen ventajas, por ejemplo, de mano de obra o de insumos, de materias primas más económicos, esto beneficia a esos países en empleo o en producción de mano de obra y en producción, perdón, de materias primas y obviamente no beneficia justamente al resto de los países. También esto de alguna forma ayuda a un tipo de homogeneización cultural, es decir, nos empezamos todos a parecer un poquito más lo mismo, más parecido, con gustos, no con necesidades que son en términos generales muchos más parecidos. El comercio internacional es justamente parte, digamos, de este proceso de globalización, es el intercambio de bienes y servicios que realizan los países entre sí. Las importaciones, que es parte de este intercambio comercial, que son exportaciones e importaciones, las importaciones son los bienes y servicios que compra un país desde el extranjero. Las exportaciones son las ventas de bienes y servicios que realiza un país fuera de sus fronteras. Y los beneficios solamente no generan los mismos, los intercambios comerciales no generan los beneficios iguales para todos, sino que dependen principalmente de la división internacional del trabajo. Entonces, en ese sentido, va a haber países que ganan y va a haber países que pierden, porque hay países que se especializan en la producción de determinados bienes y servicios y hay países que se especializan en la producción de otros determinados bienes y servicios. Por ejemplo, los países de África, algunos países de Asia, Latinoamérica, se ha especializado en lo que es la producción de materias primas agrícolas principalmente, mientras que los países que se ven más desarrollados, como Estados Unidos y Europa, se especializan en productos ya no de materias primas o agrícolas, sino en productos ya industrializados. Otro punto importante de todo este mundo conectado tiene que ver en particular con una característica que sucede a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se produce entre 1939 y 1945. En 1945 se crean varios organismos internacionales con el objetivo, en términos generales, de tratar de que sea una sensación, una situación que nos permita mantener la paz luego de tantos años de guerra. Uno de los organismos internacionales más importantes que se crean en el año 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es la ONU, o Organización de Naciones Unidas, que tiene como objetivo, como funciones, garantizar la paz, colaborar en la solución de conflictos, mejorar las condiciones de vida y defender los derechos humanos. Tiene tres grandes partes dentro de lo que es sus gobiernos. Por un lado está la Asamblea, que es el máximo órgano de gobierno, donde participan de los grandes temas los 193 países que son miembros afiliados. La Corte Internacional de Justicia, que es la que de alguna forma trata de mediar o arbitrar aquellos conflictos o controversias jurídicas. Y después lo que es el Consejo de Seguridad, en el que participan, o mejor dicho, tiene por objetivo de alguna manera estar siempre, digamos, trabajando sobre aquellos riesgos que pueden darse a nivel mundial en cuanto a una reducción o a un conflicto en cuanto a lo que es la paz y la seguridad a nivel mundial. También la Organización de Naciones Unidas tiene algunos
¿no? Algunas pequeñas organizaciones internacionales más específicas como Organización Mundial de la Salud, OMS, como Organización Internacional de Trabajo, OIT, el programa del Fondo para la Infancia, UNICEF, el programa para el Medio Ambiente, PNUMA. Los bloques regionales también surgen a partir de luego de la Segunda Guerra Mundial como una estrategia principalmente para poder competir, para poder comercializar en forma unida, entre varios países, justamente a través de un bloque, para poder competir y defenderse, digamos, de lo que es el comercio a nivel internacional. Hay tres grandes tipos de bloques. El área de libre de comercio, que simplemente es la exportación e importación, o sea, el comercio internacional de bienes y servicios, que se da en forma libre a través de una reducción total o parcial de los impuestos que limitan este comercio internacional. El mercado común, como el caso del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Uruguay, creado en 1991, el Tratado de Asunción, que establece la libre circulación de bienes y servicios, también de trabajadores e inversiones, y protege principalmente, digamos, el ingreso de bienes y servicios fuera del bloque, además de participar en temas de protección del medio ambiente, del desarrollo del trabajo y de la educación. Y por otro lado, lo que sería una unión económica, como el caso de la Unión Europea, lo que se busca es, más allá, digamos, de un mercado común, se establece una moneda única que se puede utilizar en todos los países miembros.